Bienvenidos al curso de Python. Va a ser nuestra primera introducción a lo que es el lenguaje de programación. Vamos a ver una diapositiva que son teoría. Básicamente esto es lo que se conoce como el video cero, donde damos a conocer lo que es el lenguaje y sus características, ventajas y desventajas delante de otros lenguajes de programación. Python fue creado por Guido van Rossum en el año 1990, aproximadamente a finales del año 1990, y él se puso a desarrollar un lenguaje de programación basado en el lenguaje ABC. Su primera versión fue lanzada en 1991, es un proyecto de código abierto que es tutoriado por la Python Software Foundation. El nombre de Python no es como muchos piensan que se debe a una serpiente pitón, sino que se debe a una serie de televisión llamado Los Monty Python, que se transmite por la BBC de Londres. Entonces, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación fácil de aprender y potente. Es un lenguaje de programación dinámico orientado a objetos y es un lenguaje de programación de propósito general. De propósito general quiere decir que nos sirve para cualquiera de las cosas que nosotros queramos hacer. Hay que resaltar que Python tiene tipeado dinámico, es decir, que no es necesario declarar qué tipo de datos contiene una variable. Esa asignación se realiza de forma automática al darle un valor a la variable. Python también es fuertemente tipado, es decir, que no permite tratar una variable como si fuera de un tipo diferente. Multiplataforma, está disponible para sistemas operativos Unix, GNU Linux, Solaris, Mac OS, Windows, entre otras plataformas. Es multiparadigma, es un lenguaje orientado a objetos, pero también permite otros paradigmas, como por ejemplo la programación estructurada, la programación funcional, la programación orientada a aspectos. Es un lenguaje muy expresivo, es decir, que los programas en Python son muy compactos, cortos y sencillos de entender. La sintaxis de Python permite generar programas elegantes y con una lectura sencilla al usuario. El entorno de Python generalmente es muy interactivo. Python también posee un rico juego de estructura de datos que se puede manipular de forma sencilla. Es un lenguaje interpretado pero de tipado dinámico, como dije, multiplataforma y orientado a objetos. Hay algunos otros ejemplos del lenguaje interpretado, como por ejemplo Perl, Ruby, PHP, TLC y Bash. La ventaja de este lenguaje, bueno, radica en todas las cosas que he dicho anteriormente, pero lógicamente, como todo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, al ser un lenguaje interpretado, por supuesto es más lento en comparación con un lenguaje compilado. En Python se utiliza para determinar cuando una estructura termina, por ejemplo los condicionales y los ciclos interactivos, se utiliza dos puntos. Esto generalmente puede ocasionar confusión a los programadores que vienen de otros lenguajes, donde las estructuras del tipo condicional, del tipo interactiva, se manejan de otra manera. Por ejemplo, los programadores que vienen de Gambas están acostumbrados, que vienen de PHP, están acostumbrados a utilizar la sentencia condicional if. Sería if, la condición, y luego la estructura then. Acá no, acá simplemente se utiliza el if, la condición, y al final se colocan dos puntos. Python, desde el punto de vista para script, es muy útil, es muy bueno, se pueden hacer muchas cosas. Desde el punto de vista para escritorio, es decir, desarrollo de aplicaciones GUI, también es muy fuerte. De hecho, gran parte o muchos de los scripts que posee las distribuciones GNU Linux están hechos en Python. Pero para la parte web, el desarrollo de sitios web generalmente es un poco más complicado y requiere que el usuario tenga conocimientos previos de Python a nivel de script, lo suficientemente fuerte que le permitan entonces desarrollar por medio de framework aplicaciones web que sean flexibles, dinámicas y que cumplan con los estándares que se piden hoy en día en cuanto a este tipo de sistemas. Un ejemplo de frameworks para hacer sitios web utilizando Python está Django, Pylon, TurboGear y un largo etcétera de framework y que sirven para este lenguaje de programación.
¿Por qué usar Python? Bueno, porque en primer lugar tiene una sintaxis sencilla, clara y fácil de aprender. Tiene su gestor de memoria, es un lenguaje bastante potente, rápido para la máquina. Sin embargo, como lo dice acá, Python no es lo suficiente bueno para utilizarlo como programa de bajo nivel, es decir, para aplicaciones cuyo rendimiento sea crítico. ¿Quiénes usan Python? Bueno, increíblemente Python lo utilizan importantes compañías como Google, YouTube, Yahoo, Industrias Light and Magic. Esta Industrias Light and Magic es una de las industrias del cine que se dedica a efectos especiales y todo tipo de negocios relacionados con la industria del cine y los efectos especiales. Y las distribuciones GNU Linux, como les dije hace rato. Si nosotros queremos profundizar un poquito más acerca de los proyectos reconocidos que están haciéndose con Python, puede dirigirse a esa dirección que aparece allá, www.python.org, About Sources, y allí van a conseguir ustedes más información al respecto. ¿Cómo nosotros escribimos en Python? Como dijimos anteriormente, nosotros no necesitamos acá declarar variables. Lo que sí debemos tomar en cuenta son una serie de aspectos. Por ejemplo, ¿cómo sabe el computador que un programa es hecho en Python? Bueno, la extensión del script que se realiza tiene que terminar con el nombre pi o py. Es decir, un script, si se va a llamar hola, sería hola.py. Un ejemplo básico es el que tenemos aquí en la diapositiva, donde vamos a hacer el típico lamundo que se hace en cualquier lenguaje. Para nosotros colocar los comentarios se coloca esa almohadilla que aparece allí y el script se va a llamar hola.py, y la instrucción para decir hola mundo es simplemente escribir pin entre comillas simple hola mundo. Para ejecutarlo solamente es necesario abrir un terminal, ubicarnos en la carpeta donde va a estar el script y escribir en el terminal python espacio hola.py y presionamos enter. ¿Cuáles son las IDEs para trabajar con Python? Es decir, los entornos de desarrollo integrados que nos van a permitir a nosotros trabajar con este lenguaje de programación. Bueno, existen muchos. De hecho, para trabajar con Python no necesitamos una IDE como tal. Desde la consola inclusive nosotros podemos hacer o trabajar los scripts. Las más conocidas está Idle, que funciona tanto para Windows como para Linux, NetBeans con un plugin para Python, Eclipse utilizando el plugin PyDev, y Mars, Bean, Boa Constructor, Eric Python, Piragua y Jenny. De todos estos que les nombré, vamos a utilizar a lo largo del curso Jenny. ¿Por qué Jenny? Jenny es más sencillo de utilizar, está tanto para Windows y para Linux, básicamente es el mismo, no hay ningún cambio en cuanto a este IDE. Y aparte de eso, en la misma estructura del IDE de Jenny nos permite, al mismo tiempo que nosotros vamos tipeando el código, podemos abrir la consola interactiva en la parte inferior, como vamos a ver más adelante, y nos permite entonces ubicarnos y probando nuestro programa sin ningún problema. Si queremos más información, bueno, aquí tenemos unas referencias, Python en la Wikipedia, los documentos, las preguntas frecuentes que se pueden ubicar en la página de python.org. Y acá les voy a mostrar, aquí tenemos la página principal del proyecto Python. Aquí aparece para descargar. Hay que hacer hincapié en que Python tiene dos ramas. Nosotros vamos a trabajar con la rama 2.7.6, pero también existe la rama 3.4, es decir, Python 3. Nosotros vamos a trabajar con Python 2 porque la mayoría de los programas aún se encuentran en esta rama, pero progresivamente ya se está empezando a migrar a Python 3. Entonces, por ahora vamos a trabajar con esta rama de Python a 2.7, pero les adelanto que los cambios entre un lenguaje, mejor dicho, entre una rama y otro, son relativamente simples. Acá también podemos encontrar información referente a la documentación, inclusive videos, guías para principiantes.
la comunidad Python, los wiki, los canales IRC, las historias. Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante. Fíjense que la empresa Lucasfilm es uno de los que utiliza Python en sus procesos para hacer sus efectos especiales. Todo aquel que sea fanático de la Guerra de las Galaxias sabe qué significa Lucasfilm. Ok, bueno, básicamente este es el primer video, y en el próximo vamos a entrar de lleno con el código.